Hola, buenas tardes. Soy Salvador Contreras Cornejo y estás en mi canal Repaso de Fisiología Humana. Bueno, para continuar el estudio de la fisiología cardiovascular, vamos a iniciar lo que es el estudio del electrocardiograma normal. El electrocardiograma es un método de diagnóstico de gabinete económico que nos va a ayudar a conocer la situación en las cuestiones de salud o enfermedad de nuestro corazón. Muy bien. Bueno, como definición, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Se va a registrar o lo vamos a hacer mediante un electrocardiógrafo. En este caso, el de nuestra imagen, un electrocardiógrafo marca Schiller, ¿sí? Y bueno, lo va a registrar en un papel. Ese papel va a tener ciertas características de las cuales vamos de una vez a mencionar. Este papel va a correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo y cada 10 cuadritos chiquitos van a equivaler a un milivolt, ¿sí? Es un papel cuadriculado de una medida especial para cada marca de electrocardiógrafo, ¿sí? Bueno, para poder tomar un electrocardiograma vamos a tener diferentes electrodos, nos van a registrar diferentes derivaciones, ¿sí? En este video no vamos a explicar cómo se toma un electrocardiograma, sino cómo está hecho y cómo se interpreta normalmente. Posteriormente haré un video de ahora sí sé cómo se llama, se toma un electrocardiograma, ¿sí? Bueno, entonces de las derivaciones que nos van a dar estos electrodos, vamos a tener lo que son las derivaciones del plano frontal, como vemos aquí, que van a ser ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Estas derivaciones del plano frontal las vamos a obtener a partir de 4 electrodos básicos, que va a ser el electrodo rojo, el electrodo amarillo, el verde y el negro, que se colocan como vemos en la imagen en las extremidades. El ABR, ABL y ABF van a ser derivaciones unipolares, ¿sí? Se llaman derivaciones de los miembros ampliados. Las derivaciones de 1, de 2 y de 3 van a ser derivaciones bipolares que van a tomar la diferencia entre la actividad eléctrica de las dos derivaciones monopolares. O sea que de 1 la diferencia entre ABR, ABL, de 3 entre ABL, ABF y de 2 entre ABR y ABF. ¿Sí? Y nos van a formar lo que va a ser el triángulo de Einthoven, donde el centro del triángulo estaría nuestro corazón. El otro grupo de derivaciones que vamos a tener van a ser las derivaciones del plano horizontal, también llamadas derivaciones precordiales, que se van a enumerar de B1 a B6, ¿sí? Las cuales, como vemos, van a tomar fotografías en un plano transversal de nuestro corazón, ¿sí? Como quien dice, vamos a verlo de arriba a abajo, y en cambio las otras vamos a ver de enfrente hacia atrás. Bueno, aquí vemos cómo se van a disponer las diferentes derivaciones en cuanto a la colocación de los electrodos, ¿sí? Acordémonos que B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea external derecha, B2 igual, cuarto espacio intercostal, línea external izquierda, B3 se pone entre B2 y B4, que no quede en costillas sino en espacio intercostal, B4 se pone en el quinto espacio intercostal, línea axilar media izquierda, B5 quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda, y B6 quinto espacio intercostal, línea axilar media izquierda, ¿sí? Como vemos aquí, ¿sí? Vemos aquí el ABR, ABR, o sea, lo que va a ser la relación con estas otras, ¿sí? Bueno, para conocer cómo es que el electrocardiograma nos va a registrar las ondas, tenemos que conocer la ley del dipolo, la cual nos va a hablar de que
de cómo se va a registrar una deflexión en el electrocardiograma. Nos dice que si la onda de despolarización se va a acercar al electrodo explorador, va a hacerse positiva, mientras que si se aleja de él va a ser negativa. Por lo tanto, aquí vemos estas cuatro fases, ¿sí?, de una despolarización. En la primera vemos cómo se va a estar en reposo nuestra célula miocárdica con cargas negativas dentro y cargas positivas fuera. Entonces no va a registrar ninguna actividad eléctrica nuestro electrocardiógrafo. En cambio, se inicia una cadena de despolarización, como vemos aquí, van cambiándose las cargas. La cola del potencial de acción va a registrar una deflexión negativa y la punta de la flecha una positiva, como vemos aquí, ¿sí? Después vemos en esta otra imagen, cuando ya se terminó totalmente de despolarizar, cómo es que marca esta onda, ¿sí?, o negativa o positiva, dependiendo en qué extremo del electrodo estemos hablando. Y también vemos cuando se empieza a repolarizar, cómo va marcando deflexiones también al hacerlo, ¿sí? Bueno, los componentes normales de un electrocardiograma van a ser diferentes ondas de despolarización. Y no solamente ondas de despolarización, vamos a tener ondas de repolarización. Bueno, las ondas de despolarización va a ser la onda P, el complejo QRS, y las ondas de repolarización es como la onda T. La onda P, acuérdense que se debe a la despolarización auricular, el complejo QRS a la despolarización ventricular, el punto J va a ser cuando el potencial está totalmente nulo o en cero, y la onda T del electrocardiograma va a registrar la repolarización ventricular. Ya hablamos de las características del papel, a cuánto va a correr y cuánto va a registrar. Bueno, como les decía, anteriormente hablábamos de lo que es el triángulo de Beethoven. Estas bases de las que estamos hablando son necesarias conocerlas para poder entender posteriormente cómo se va a estudiar esa actividad del corazón. El triángulo de Beethoven, como les decía, se va a formar por las tres derivaciones bipolares, que es D1, D2 y D3, en las cuales vemos que van a hacer la diferencia entre el potencial de un miembro y de otro. Como vemos, D1 se va a formar por la diferencia entre el brazo derecho con el brazo izquierdo, ¿sí?, right arm y left arm, y vemos que la cola o la parte negativa de este dipolo va a ser en el brazo derecho, mientras que la positiva en el brazo izquierdo. Para D2, brazo derecho va a ser negativo y pierna izquierda positivo. Y D3 igual, brazo izquierdo negativo y pie izquierdo positivo. Aquí vemos la disposición de ese triángulo de Beethoven, donde el corazón se encuentra en el centro, ¿sí? Vemos también aquí cómo se interpretan las diferentes cargas de nuestros miembros, ¿sí? Vemos la disposición de cómo van a colocarse ese triángulo de Beethoven con las derivaciones ampliadas de los miembros. Bueno, la ley de Einthoven nos va a decir que se va a poder calcular matemáticamente el valor de una de las tres derivaciones bipolares teniéndose el valor de las otras dos, y la fórmula es el voltaje de D1, el voltaje total de D1 más el voltaje total de D3 va a darnos el voltaje total de D2, eso tomando en cuenta los signos, ¿sí? Y ya despejándola nos va a dar cómo sacar D1 y cómo sacar D3. En la diapositiva anterior me faltó decir que es importante que esta ecuación esté equilibrada, y eso nos va a hablar de que el electrocardiograma fue tomado de una manera correcta. Si está mal, quiere decir que algo hicimos mal, algún electrodo lo colocamos en una región equivocada. Bueno, el hexágono de Bailey se va a formar cuando traspolamos a un origen todas estas líneas que fuimos dibujando, como fueron las de los miembros ampliados, y traspolando las bipolares a este mismo centro, que va a ser el corazón. Entonces, si traspolamos de 1, como hicimos aquí, vamos a tener esta primera línea. Luego traspolamos de 3, de 2, y si fijan, todas están coincidiendo en un punto. ABR, ABF, ABL, y esto nos va a formar ese hexágono del que les hablaba. Esto nos va a servir para construir un reloj de
grados, ¿sí? Para poder aquí registrar nuestro eje eléctrico. Bueno, les decía que había varios fenómenos que vamos a estudiar, o también estos fenómenos eléctricos van a dar como resultado vectores. El primero de los vectores va a ser el vector de despolarización auricular, que como vemos va a tener una dirección de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás a adelante, ¿sí? Se va a dirigir, como sabemos, al nodo de Aschov-Tawara, que la suma de sus cargas va a darnos un eje de más 59 grados, como vemos en esta imagen de aquí, en el plano horizontal, ¿sí? En el plano ya, perdón, el plano frontal, en el plano ya horizontal, esa despolarización, ese vector, nos va a apuntar casi directo a B6. Por lo tanto, sabiendo esto, vamos a ver cómo se van a registrar las ondas en nuestro electrocardiograma. Si vemos que las derivaciones del plano frontal, como son ABR, ABL, ABF, D1, 2, D3, ¿cómo se va a registrar? Si vemos que este corre desde el origen, o sea, el centro del corazón, hacia un ángulo de más 57 grados, se va a estar alejando totalmente de ABR, que es el electrodo explorador, para ABR. Por lo tanto, en ABR nos va a dar una deflexión negativa, como la vemos aquí, una P negativa. En ABL, como vemos, hace totalmente casi un ángulo de 90, pero de todas maneras es menos de 90, ¿sí? Un poquito menos, por eso nos va a marcar una deflexión positiva, como vemos aquí. En ABF se está acercando, ¿sí? Entonces nos va a dar positiva. En D1, pues igual que en ABL se va a acercar, entonces positiva. En D2, pues casi está al son de ella, es donde va a estar más positiva todavía, ¿sí? Perdón, D2, positiva. Y vemos también en el plano horizontal cómo se va a acercar a B6, por eso en esta va a ser positiva, en B5 también, y prácticamente en todas, menos en B1 y probablemente en B2. Entonces en B3, B4, B5, B6 va a ser positiva, en B2 puede ser tanto positiva como negativa, y en B1 puede ser tanto positiva como negativa. Todo depende del eje del vector de la despolarización auricular, que lo normal es que esté en más 59 grados. Y esto puede variar en algunas otras situaciones, ¿sí? Aquí lo vemos a más en zoom, cómo se ve ese vector en el plano frontal y cómo se ve en el plano horizontal. En cuanto a los vectores de despolarización ventricular, vamos a tener que también son tres, se enumeran entre B1, B2 y B3, o vector 1 o septal, o vector 2 o principal del QRS, y el B3, o bien el vector basal, ¿sí? Entonces el B1 se va a conformar por dos vectores pequeños, que va a ser la despolarización del tabique y la despolarización anteroseptal. Uniendo estos dos nos van a dar el vector B1, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, este vector se va a dirigir de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás a adelante, ¿sí? Por eso nos va a dar en el plano frontal, si lo vemos así, esta disposición, y en el plano horizontal esta otra. Si analizamos primero el plano frontal, con las derivaciones frontales vemos que se va a hacer un ángulo de 90 con ABR, por eso en esta va a marcarla como negativa. Y aquí vemos cómo está, perdón, se va a hacer un ángulo de 60 grados y por lo tanto sí se va a acercar un poco y nos va a marcar una deflexión positiva. Aquí vemos. Y tenemos la onda P negativa que nos estaba dando la otra parte, ¿sí? De la despolarización auricular. Para ABL vemos que se va a alejar totalmente de, ¿sí? Entonces al alejarse totalmente nos va a marcar una deflexión negativa, que vemos como la rayita va a empezar a disminuir. Para D3, en esta, como nosotros vemos, va pues a acercarse, por lo tanto nos va a dar una derivación, una pequeña positiva. Para ABF se va
ni alejar ni acercar, pues de hecho esos dos se llaman de transición. Esta puede ser tanto positiva o negativa, entonces vemos aquí, en este caso está dándolas como negativas. Para D2, que corre aquí, vemos que es casi perpendicular, entonces puede ser que sea isodifásica o un pequeñamente positiva, porque está en la parte negativa de D2. Para D1 vemos que lo va a marcar una flexión totalmente negativa, ¿sí? Recuérdense que estas bipolares van a tener dos mitades, una mitad positiva y una mitad negativa. La mitad negativa de D1 es acá, y como está en la mitad negativa de D1, nos da negativa. Para D2, que es esta línea de aquí, tiene una mitad positiva y una mitad negativa, ¿sí? Por eso nos da una deflexión negativa. Y para D3 igual, una región positiva y una región negativa, por eso nos da negativo. En el plano horizontal vemos este vector cómo se va a disponer casi directamente sobre B1, por eso en B1 va a ser positivo. Y va a ser positivo también en B2, en B3, ¿sí? Porque están muy cerca de la punta de la flecha o en dirección de esta. Y ya B4, B5 y B6, como empieza a alejarse, va a dar negativas, como vemos aquí. Por su parte, la despolarización anteroseptal, vemos que va a dibujar los tres pequeños vectorcitos que tenemos aquí, que en su conjunto van a dar este pequeño vector, que tiene la misma disposición que el anterior que estudiamos, y por lo tanto nos va a dar ondas iguales a la pasada, al vector pasado. El otro vector o el vector principal o vector 2 de la despolarización ventricular, también llamado vector de despolarización ventricular propiamente, vemos cómo va a correr esta despolarización y vemos que este vector va a tener una disposición de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás a adelante, ¿sí? Y va a tener un ángulo de aproximadamente 65 o 70 grados, como vemos aquí en este, ¿sí? Va a ser como va a correr en el plano frontal, y en el plano horizontal vemos como hasta sobrepasa un poco a B6. Entonces en el plano frontal, ¿cómo van a ser las derivaciones? ¿Cómo va a ser esa línea? ¿Sí? Vemos que en ABR se va a alejar, por eso la D negativa. Vemos que para ABL se va a alejar también, va a ser negativa. Para ABF, D3 y D2 se va a acercar, ¿sí? Por eso va a ser positivo. Para D1 también va a ser positivo, ¿sí? Porque vemos aquí que se está cerrando este vector. En el plano horizontal vemos que se va a acercar a B6, por eso va a ser positiva en B6, y también va a ser positiva hasta B4, ¿sí? B6, B5, B4. Para B3 ya va a empezar a marcar negativas, al igual que para B2 y para B1, por eso aquí nos marca negativas. El último de los vectores, que es la despolarización tardía ventricular, o vector B3, este va a tener una disposición totalmente contraria al B2, nada más que con unos voltajes más pequeños, ¿sí? O el vector va a ser con una magnitud más pequeña. Me faltó decirles en el vector anterior que iba a llamarse también el vector de la despolarización de la pared libre de los ventrículos. Okay. En esta, la despolarización tardía ventricular, esta se va a hablar del trabajo eléctrico que va a hacer cuando va a viajar ya propiamente al sistema de Purkinje esa despolarización, y que va a estar ya propiamente a despolarizar de endocardio a epicardio, ¿sí? Este vector, entonces, al ser totalmente contrario a V2, nos va a dar una disposición de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de adelante a atrás, ¿sí? Entonces va a marcar una deflexión positiva para ABR, ¿sí? Entonces aquí va la línea positiva. Para ABL, pues como ustedes ven, se va a alejar, entonces no va a subir tanto la positividad, ¿sí? En ABL. Para D3, ABF y D2, como vemos aquí, se va a alejar de ellos,
por eso nos va a dar deflexiones, ¿sí?, negativas. En ABL va a ser una deflexión, como les decía, positiva, por eso va a empezar a regresar a lo positivo. Para D1 también se va a alejar, por eso nos va a dar una deflexión positiva. Perdón, negativa. Aquí vemos cómo va a bajar la rayita esta. Ya en el plano horizontal vemos la disposición de este vector que se va a acercar totalmente a B1, por eso en B1 va a ser positivo. Vemos que cómo empezar a hacerse positiva la línea. Igual que para B2 y para B3 se empezará a hacer positiva la línea. Para B4, B5 y B6 este vector se va a estar alejando, por lo tanto va a ser línea negativa. Habiendo dicho esto, ya sabremos cómo es la génesis de cada una de las ondas de nuestro electrocardiograma. Ahora podemos ir corriendo a estudiar nuestro primer electrocardiograma. ¿Y qué le vamos a estudiar a ese electrocardiograma? Vamos a estudiarle el ritmo, la frecuencia, el eje de P, el eje de T, el eje del QRS. Vamos a estudiarle también la morfología de las ondas. Y al hacer esto tendremos una visión general de lo que se le estudia en un electrocardiograma normal, ¿sí? Lo primero que se le tiene que estudiar es el ritmo, ¿sí? El ritmo, para sacarlo, vamos primero a definir si es un ritmo regular o un ritmo irregular. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Ya aquí pues en la diapositiva no puedo poner un papel, pero nosotros en nuestro electrocardiograma podemos tomar una hoja en blanco y ponerla sobre los picos de las R's y marcar unas 3 R's más que nada ahí en el papelito, ¿no? Marcar 3 puntitos y luego lo vamos a deslizar sobre todos los picos de las R's y todos los puntos deben coincidir con las puntas de las R's. Yo lo ilustro aquí con este cuadrito cómo coinciden estas 3 y al moverlo cómo coinciden esas 3. Por eso esto me dice que este ritmo es regular. Ahora tengo que definir si este ritmo es un ritmo sinusal o si es un ritmo nodal o idioventricular. Para decir que es un ritmo sinusal debo ocupar al menos 3 criterios. Que la onda P sea positiva en D2, en D3, en ABF y que sea negativa en ABR, por lo que ya les decía, ¿sí? El trayecto va a tener la despolarización. Es hablar que el ritmo sí lo está dando el sinusal. También que la frecuencia sea de 60 a 100 latidos por minuto. También nos va a estar diciendo que el que está descargando es el nodo sinusal y que todo complejo QRS se ha precedido de una onda P. ¿Qué quiere decir? Que primero se despolarizaron las aurículas y luego los ventrículos, y también nos está hablando que entonces que el vector de despolarización va de nodo sinusal a aurículo ventricular. Entonces nos está hablando de que sí tenemos un ritmo sinusal, ¿sí? Después vamos a estudiar la frecuencia. La frecuencia hay diferentes maneras de obtenerla. Yo, en lo personal, conozco 2 muy exactas para ritmos regulares, ¿sí? La primera solo nos va a servir para ritmos que vayan entre 300 hasta 42 latidos por minuto y se va a llamar regla de los 300. En esta lo que vamos a hacer es cada línea de las gruesas que haya entre una onda R y una onda R, la voy a dividir entre 300. Entonces para la primera, 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. 300 entre 5, 60. Y así me voy hasta llegar a 42. ¿Sí? Entonces, yo aquí veo que tengo 300, 150, 100, 75 y 60. Pero esta ya no me coincidió con el pico de la onda R. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que de estos 75 que tengo aquí y estos 60 hay 15 latidos y tengo 5 cuadritos de los pequeños. Entonces divido esos 15 entre esos 5 y les voy a dar que cada cuadrito pequeño va a equivaler a 3 latidos. Y si yo alcanzo a ver aquí, va a tener aproximadamente 3 hacia acá y 2 hacia acá. Entonces puedo hacer o la resta o la suma. 65 más 6, perdón, 60 más 6 nos va a dar un ritmo de 66, o 75 menos 9 nos va a dar igual ese número, 75 menos 9, ¿sí? Nos va a dar 66. Entonces va a ser una frecuencia
pues relativamente exacta, porque lo vamos a comparar con el método exacto. El método exacto nos dice que hay que contar la cantidad de cuadros chicos que hay entre una onda R y una onda R. Lo que me salga lo multiplico por 0.04 y después voy a dividir 60 entre lo que me salió de esta multiplicación. Entonces lo hacemos. Yo aquí cuento que hay 5, 10, 15, 20, 23 cuadritos pequeños. Los multiplico por 0.04 y nos da 0.92 segundos. Si recordemos que cada cuadrito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos y también hacia arriba va a equivaler a 0.1 milivolt y que cada cuadro de los grandes va a equivaler hacia arriba a 0.5 milivolts y en tiempo a 0.2 segundos, ¿sí? Y ahí me baso para yo sacar la frecuencia con estos métodos. Ahora ya los conté y hay 23 por 0, da 0.92. Ahora divido 60 entre 0.92 y nos da como resultado que hay 65.2 latidos por minuto. Como vemos, la diferencia entre el exacto y la regla de los 300 solamente fue un latido. ¿Y de qué va a depender esto? De la capacidad que tiene esa persona para ver esos cuadritos o el papel que esté pues bien marcadito, porque hay unos papeles que ya están medio deteriorados y no se ve bien las divisiones. Ahora, puede que haya aquí ritmos sinusales o ritmos que vayan en estas frecuencias que estamos hablando, pero que no sean regulares. Entonces a eso es como se le saca la frecuencia. Vamos a tomar en nuestras derivaciones una derivación D2 larga, ahí se le va a llamar, en la cual va a medir 6 segundos. Y nosotros vamos a contar el número de complejos que hay, de complejos QRS o de puntas de R que hay en esos 6 segundos y lo vamos a multiplicar por 10 y eso nos va a dar nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, lo que sigue ahora es calcular el eje eléctrico. Les dije que se calcula el eje eléctrico para P, para T y para QRS. Yo aquí les voy a enseñar, y para los tres es lo mismo, pero yo aquí para no llevar tanto tiempo les voy a explicar cómo se saca el de QRS, ¿sí? El método. Bueno, hay un método primero que es un método de aproximación en el cual no hay que hacer ninguna operación, simplemente se hace trabajo mental, que lo pueden llegar a hacer ya con la práctica, ¿sí? Que ya que estén leyendo varios electros van a empezar a ustedes ver si se les aproxima este método o no. El de aproximación lo que hay que localizar es el complejo QRS más isoeléctrico o más isodifásico o el que tenga una carga total relativamente más cercana a cero. Eso nos va a decir que el eje eléctrico corre muy cerca de esa derivación. Si nosotros revisamos las que tenemos aquí, vemos que la que tiene el voltaje más pequeño o más cercano a cero es ABL. Entonces vamos a buscar la perpendicular de ABL en el hexágono de Bales. Sabemos que ABL es esta de aquí y la línea que lo va a cortar exactamente a la mitad va a ser D2, ¿sí? Entonces esta línea que lo está cortando nos va a decir si la dirección del eje eléctrico va de aquí a acá o de acá para acá. La mitad que está aquí abajo de D2 nos habla que esta mitad es la mitad positiva y la de acá la mitad negativa. Entonces vemos en D2 si la derivación es positiva o negativa. Vamos a D2, vemos que es positiva, quiere decir que la punta de flecha está para este lado. Por lo tanto aquí diríamos que el eje eléctrico se encuentra en esta región de aquí, ¿sí? En esta región de aquí, entre más 60 hasta más 150, y que se acerca más al más 150 que al más 60. Entonces tenemos que el eje eléctrico puede estar en esta región de aquí, pero vemos que no es exacto. Esto es exacto cuando tengamos de verdad un complejo QRS muy isodifásico, ¿sí? Entonces cuando tengamos así un electro que no podamos utilizar este método, nos vamos ahora sí al método matemático, que relativamente es muy fácil. Igual, las valles son estas, se van a tomar dos líneas perpendiculares o dos derivaciones perpendiculares entre sí. Casi siempre todos toman D1 y ABF, ¿por qué? Porque ya no hay que hacer el trabajo mental de voltear el hexágono para un lado o para el otro, sino que ya D1 está aquí y ABF está aquí.
Entonces vamos a sacar los voltajes totales de D1 y de ABF. ¿Cómo se hace esto? Se va a hacer una operación matemática de los voltajes negativos y positivos del complejo QRS, sí, para D1. Nos vemos que D1 tiene aquí una hacia abajo un menos 1 negativo y tiene hacia arriba 5 cuadritos, entonces va a ser menos 1 más 5 igual a más 4. El D1 va a tener una carga total de más 4, ¿sí? Para ABF, vemos que aquí tiene 2 cuadritos hacia abajo, entonces menos 2, y hacia arriba tiene 13, entonces voy a decir que es menos 2 más 13, igual a más 11. Ya teniendo estas dos cargas totales, las vamos a llevar en nuestro plano cartesiano, que vamos a dibujar con estas dos líneas, que ya vemos que de dónde se toman y de dónde salen, son estas de aquí. Y vamos a dibujar, a marcar el punto de unión entre estas dos cargas, ¿sí? Y ahí vamos a sacar por medio de la ley del paralelogramo nuestro vector resultante. Muy bien. Ahora entonces, aquí, vamos a lo más grande. No lo hicimos grande, bueno. Entonces, si vemos de aquí, son 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Y hacia abajo 13, los juntamos y hacemos el vector resultante. Quedaría algo como esto. Entonces esto sabiendo que esta punta vale 90, que esta punta vale 0, y que el punto entre las dos mide 60, vamos a sacar nuestro eje eléctrico. Aquí lo podemos hacer con un compás, con un transportador. Si no lo tenemos a la mano, imagínense un reloj como estos y lo traspolamos ahí, ¿sí? Y ya vemos que vamos a tener aproximadamente un eje eléctrico de más 70 grados para QRS. Y el mismo procedimiento aplica para P y para T. También hay que estudiarle al electrocardiograma los intervalos y los segmentos en cuanto a tiempo. Eso nos va a interesar. ¿Para qué? Para saber si la conducción se está dando de una manera armónica, ¿sí? Y no solamente armónica, sino de una manera correcta, sin anormalidades ni tropiezos. Entonces, también se van a estudiar aquí las ondas en cuanto a voltajes y en cuanto a tiempos. Para la onda P, lo normal es que tenga un tiempo de 0.08 a 0.12 segundos, o sea que tiene que medir entre 2 a 3 cuadritos, no más. Si mide más, nos está hablando que puede haber un crecimiento auricular. Y en voltaje no debe medir de más de 0.25 milivolts, o sea, no más de 2 cuadritos y medio, ¿sí? Hacia arriba. Para el intervalo PR, lo normal es que mida de 0.12 a 0.20 segundos, ¿sí? Que va a ser la suma del retraso fisiológico y la la desproporción auricular. Si mide más, nos está hablando, por ejemplo, de algún bloqueo auriculo-ventricular, y si está más corto, de que algo está despolarizando antes o hay una repolarización precoz de P, ¿sí? Para el intervalo de QAS, intervalo QRS, o cuánto mide en tiempo el QRS, es de 0.08 a 0.12, o sea, de 2 a 3 cuadritos. Si mide más, o sea, si tenemos un QRS amplio, nos podría estar hablando de algún bloqueo de rama. No sabemos si de derecha o izquierda. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues nos vamos a ver en qué derivación precordial lo estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo los QRS ampliados en B6, B5, B4 incluso. Nos está hablando que el bloqueo es un bloqueo de rama izquierda. Entonces en eso está tardando más en llegar el impulso, por eso nos da un QRS ampliado. El segmento ST, en tiempo, o bien el intervalo ST, que ya abarcaría también la onda, no podemos decir con ciencia cierta cuál es su medida en tiempo, al menos no un estándar. ¿Por qué? Porque esto va a ser dependiente de frecuencia. Entonces hay tablas que se han hecho para poder nosotros sacar si ese ST está bien, ¿sí? O sea, te dice, para cierta frecuencia cardíaca, por ejemplo, para 60, nos dice que el ST debe medir no más ni menos, más menos 4 de 0.32, ¿sí?
Y si es una frecuencia de 100, que debe de tener un tiempo de 0.40 con un grado de error de más o menos 4, como les decía. Pero entonces hay tablas especiales que nos va a hablar de si el paciente tiene tal edad, y de qué frecuencia estamos hablando. Entonces eso hay que tener una tablita a la mano. Y la onda T, acuérdense que nos habla de la repolarización ventricular. Ok, ahora en cuanto a la morfología de las ondas, hay que saber esas ondas si son normales o son anormales. La onda P normalmente, como les dije, es positiva en casi todas las derivaciones. En las que no debe fallar positiva es en D2, D3 y ABF, y negativa solamente en ABR y en B1 y quizás en B2. La onda T es positiva en D1, D2 y de B5, B6. D3 y ABL, como les dije en diapositivas pasadas, es una zona de transición. Aquí puede ser tanto positiva como negativa, y es negativa en ABR y en B1. Esto es en cuanto a estas dos ondas, cómo se van a registrar. También otra cosa que debemos de ver en la morfología es si es isodifásica, o si es positiva o negativa, o si tiene alguna muesca, ¿sí? O si está muy picuda, porque ustedes ya vieron en las otras imágenes cómo es la onda P, que es amplia. Vemos la onda T, que es amplia y alta, ¿sí? Entonces si vemos que está muy cortita y muy alta, hay que registrarlo, hay que anotarlo por ahí. En cuanto al complejo QRS en su morfología, vamos a registrar si es positivo y si es negativo, y también vamos a registrar cómo son esas ondas. A veces que no, cuando llega a otras manos ya no tenemos el electro para prestárselo para que lo vea. Entonces, si nosotros sabemos registrar la morfología con letras, la persona que esté viendo ese reporte que nosotros hagamos sobre el electro va a saber cómo es que estaban esas ondas, ¿sí? Se van a enumerar, a colocar letras mayúsculas cuando las ondas son grandes, son de alto voltaje, y letras minúsculas o pequeñas cuando los voltajes sean pequeños, ¿sí? Entonces, para esto sabemos también, tenemos que aclarar que una onda Q se define como la onda negativa que se encuentra antes de una onda positiva en el complejo QRS, y que ese se define en su efecto, que es la onda negativa que se encuentra después de la onda positiva en el complejo QRS. ¿Sí? Entonces en esto vemos que tenemos una onda Q pequeña, una R grande y una S pequeña. Entonces se registraría QRS en esta disposición: Q minúscula, R mayúscula, S minúscula. Cuando tengamos dos ondas positivas o dos R's, como es en el caso de esta de aquí, se va a registrar la primera R minúscula, S minúscula, R mayúscula, pero esta ya es una R prima, ¿sí? Y quedaría así: R minúscula, S minúscula, R prima mayúscula. En este vemos que es una onda primero positiva grande, R mayúscula, y una S pequeña. En este, RS pequeñas. En este, onda QS pequeña. En esta, R minúscula, S mayúscula, por la disposición. Y en esta, como sabemos que Q se define como una onda negativa antes de una positiva en el complejo QRS, y una S es una onda negativa después de una positiva en el QRS. En esta, como no tenemos una onda positiva, no sabemos si es Q o es S, no nos da la separación. Entonces por eso se le llama a esta onda QS, y como está muy grande es una QS con mayúsculas, ¿sí? Bueno, pues esto sería todo de este video de electrocardiograma. Cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario, por favor háganmelo saber. Si les gustó el video, si les sirvió, suscríbanse. Seguiré subiendo videos sobre fisiología, videos muy buenos. Ahorita solamente es de fisiología. Tengo la idea de después hacerles un video de alguna patología donde se correlacione mucho esta fisiología que hemos estado hablando. Después, o sea, del término de cada apartado, unas 2 o 3 patologías. Por eso, cuando termine de hablarles de corazón, puedo hablarles no sé, me hace interesante de infarto agudo al miocardio, o que les hable
de insuficiencia cardíaca. Ustedes ahí dejen en los comentarios cuál quieren para correlacionar lo que ya aprendimos de fisiología ya en la propia patología. Pues eso es todo, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias.